Saludos estudiantes, bienvenidos a la materia de programación de computadoras número 3. Yo soy su docente Abdiel Vega, quien va a estar con ustedes al término de la materia. Bienvenidos una vez más. Quiero compartir con ustedes unas palabras de bienvenida y más que leérselas, quiero explicarles la razón de estas palabras. Estas palabras están para aquellos que en algún momento sientan, digamos que terminar una materia es imposible, que hay algo que no le está permitiendo avanzar. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que ustedes sientan que algo no les permita avanzar, que algo no les permita, digamos, terminar algo, ustedes se ciñan a la palabra, estas palabras de bienvenida y puedan permanecer creyendo pues en sí mismo, en la palabra, y vean que al final de todo ese sufrimiento, de todo ese sacrificio, disciplina que realizaron, van a ver esas estrellas que ustedes vieron desde un principio inalcanzables. Y bueno, una vez más, bienvenidos. Ya entrando en materia, vamos a entrar a la parte de dosificación y organización de la asignatura. Como podemos ver, tenemos una unidad curricular que conlleva su duración, su tiempo de trabajo y tiempo de trabajo total. Empezamos con la primera semana, que vamos a hablar sobre los conceptos básicos. Ahondar de que vamos a entrar en el lenguaje de C Sharp o C con el asterisco, con el hashtag, disculpen, y vamos a estar viendo los primeros pasos. Los primeros pasos, vamos a ver el concepto, cómo funcionan los lenguajes, cómo va a, digamos, a estructurarse el lenguaje, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, la sintaxis. Y luego, en las clases ese, pues vamos a ver métodos de programación con ella. Y al final, que es la parte más divertida, que me gusta siempre explicarla, vamos a ver interfaces virtuales. Estas interfaces, tanto virtuales como visuales, vamos a ver ya un poco lo que es la nomenclatura entre colocar código y a la vez crear una interfaz para el usuario para utilizarse. ¿Qué quiere decir? De que vamos a estar utilizando desde calculadoras, programas que midan, digamos, la distancia, eh, cálculo cálculo y cambios entre litros a gasolina, entre otras cosas, que nos va a ayudar a desarrollar este pensamiento lógico matemático y a su vez a desarrollo de aplicaciones desde un nivel desde cero hasta donde lleguemos a este punto. El punto es llegar hasta las interfaces visuales. Aquí vamos a ver también las consignas de evaluación. Y aquí quiero hacer algo importante, que son dos puntos importantes en la consigna. Antes de hablar de los demás, que es la autoevaluación y la valoración actitudinal. La autovaloración usted, esos 5 puntos se los va a llevar siempre y cuando llene su encuesta y va a tener esos 5 puntos. La valoración actitudinal depende de usted cómo se desenvuelve en la clase, cuánto participe, cuándo entregue las tareas y su desempeño en la misma clase. Ya sea que, digamos, que coloque su cámara, si no la puede colocar, pues usted da su excusa, pero mantenerse siempre participando de manera activa. Luego tenemos las unidades curriculares. Tenemos la unidad curricular número 1, que es el 20%, la 2, que es el 20%, la 3, que es el 20%, y la última, que es la 4, que es el 30%. Este es el formulario de autovaloración. Usted llena su formulario y con este formulario, pues usted puede calificar el grado de satisfacción que tuvo por la educación que recibió en el momento. Y como dice aquí, complete las siguientes encuestas para obtener el 5% de nota final. ¿Qué quiere decir? Que si usted le hacían falta 5 puntos y no entregó alguna asignación, esta autovaloración lo puede complementar. No es, digamos, la razón de ser, pero es una motivación para que usted la llene. Y eso nos ayuda a poder comprender cómo recibió sus clases desde su perspectiva. Aquí está parte de lo que es la autovaloración, que podemos observarla.
Y en la final, aquí está la, el formulario de la heterovaloración actitudinal. Este formulario ya compete al docente para colocar a los estudiantes. Y con ello quiero explicarles algunas cosas. También vale 5 puntos, pero como les expliqué, este depende de su participación, ¿verdad? 1 representa valor mínimo y 5 representa valor máximo. Entonces los criterios que están, y se los hago saber, es entregó puntualmente las asignaciones, considera que le dedicó el tiempo suficiente al trabajo para cada unidad, participó en los foros, videoconferencia y demás actividades colaborativas, se comunicó de manera asertiva con el facilitador y los compañeros. O sea, si cumple todas esas criterios, pues se le coloca el puntaje como tal. Ok, vamos a ver las instrucciones. Bueno, dentro de las instrucciones, pues se dan las recomendaciones que cada vez que usted va a recibir sus clases, esté en un lugar cómodo. ¿Por qué? Porque la clase tiene una duración de 2 horas. Entonces es importante que usted pueda estar en un lugar que no tenga que estar moviéndose, que tenga luz principalmente y no haya una distracción. También hacer ejercicios de autoconfianza, lectura de objetivos, seguir el orden es importante y el envío de tareas en un calendario. Esto es importante para poder obtener el 100% de la nota. Es uno de los criterios que evaluamos en CETES. Bien, vamos a ver los conceptos básicos de la unidad 1 curricular que compete el 20%. Aquí en los objetivos, pues vamos a conocer algunos conceptos de NET, de framework, su historia, su función. Vamos a ver las diferencias y similitudes entre los lenguajes de programación y los lenguajes más populares hoy en día. Y al final vamos a analizar algunas diferencias entre la programación orientada a eventos de las anteriores estudiadas. Las anteriores pueden ser programaciones secuenciales o programaciones lineales o programaciones orientadas a objetos, en este caso. Bien, entonces aquí tenemos el material de referencia. Este material es importante porque de aquí viene parte de lo que son sus ejercicios. Para esta unidad tenemos 2 actividades, que es un video que comprende el 12% y un foro que comprende el 8%. Ok, y este es el calendario de actividades que lo tenemos en la semana 1. O sea que en la semana 1 debemos hacer ambas cosas, tanto el video como el foro. Vamos a ver entonces la unidad curricular número 2. La unidad curricular número 2 habla de que hay que hacer un programa en consola. Vamos a ver cómo en clase vamos practicando esa parte para que usted pueda realizarlo. Otra de las cosas que vamos a ver es conocer e identificar el uso de las funcionalidades de los controles básicos de una aplicación en C. ¿Ok? Y para ello, pues tenemos algunos materiales de referencia. Dentro de ellos tenemos 4 lecturas. Tenemos el de PAR, el de Shield y el de instalación VAs. Y luego los primeros pasos con C Sharp. Ahí en instalación de VAs es Visual Studio. Es importante recalcar que no es el Visual Studio Code, sino el Visual Studio para que lo tengamos en referencia. Uno es el color lila, el otro es azul. ¿Cuál deben descargar? El que es color lila. Ok, entonces para esta semana, que es la segunda, tenemos dos actividades que se complementan entre sí. Ambas, pues, van a funcionar como de esta manera de codificación y cada una vale el 10%. Tenemos codificación 1, tenemos codificación 2 como tal. O sea que esto nos va a dar el tiempo para realizarlo entre la semana 2 y la semana 3 para que lo tengamos en cuenta.
Ok, y de aquí pasamos entonces a la unidad curricular número 3. En esta unidad, pues algunos objetivos es implementar o hacer uso de objetos, propiedades, métodos y mensajes, crear, analizar, comprender cuándo utilizar las clases, y eso lo vamos a ver, y vamos a crear constructores de clases. O sea que ya vamos a entonces entrar un poquito más profundo en lo que es el lenguaje como tal. Dentro de los materiales de referencia tenemos el video número uno, que es ejercicio C de programación orientada a objetos y la clase coche. Ahí vamos a ver varios métodos de cómo funciona un coche, de cuáles los estados que puede tener un coche y entender cómo funciona la orientación a objeto usando el ejemplo del coche. Y en lecturas, ¿no? Tenemos cuatro lecturas donde ellas van a tener la lectura uno, que son los fundamentos de C Sharp, la lectura 2, clases y métodos, la lectura 3, clases en C Sharp, conceptos complementarios, y la lectura 4, clases y objetos en C Sharp. Para esta actividad, que es la número 3, vamos a tener una prueba parcial y vamos a tener una codificación. Entonces, para ello es importante, y esto se lo comento desde ya, prestar atención desde el inicio, porque si usted ve, ya la 2 y la 3 es codificación. Ya vamos a ir trabajando sobre la marcha. Entonces es importante que usted participe desde la unidad número uno y clase número uno. La actividad número uno comprende 8%, es una prueba de selección múltiple, y la actividad número 2 es un problema que le vamos a colocar donde usted tiene que realizar un programa como tal. ¿Cómo se divide? Bien, se divide en 2 semanas. Al ser una unidad pues un poco más extensa, la dividimos para la semana 4 y 5, donde la semana 4 usted va a realizar lo que es la prueba parcial. O sea que usted va a tener el tiempo para hacerlo. Ahora, mi recomendación para usted es que no espere al final para hacer la codificación en la semana 5, sino que apenas que usted pueda, estudie, practique la semana 4 el parcial, y apenas termina, comienza a hacer la codificación. ¿Para qué? Para que entonces usted pueda entregar su trabajo a tiempo y así pueda hacer consultas, incluso ayudar a sus compañeros como tal. Vamos a ver entonces la última unidad, que es las interfaces visuales. Y dentro de ella, pues vamos a ver algunos conceptos súper importantes, como conocer el uso y funcionalidades de los controles básicos en una aplicación de Windows, principalmente usando C Sharp. Ahora, dentro de ellos vamos a ver otros conceptos y objetivos, como comprender las interfaces visuales para la creación de programas. Esto directamente se llama UX o UI, que es interfase de usuario, y experiencia de usuario en las interfaces. Esto más que todo es como comprender cómo el usuario piensa al momento de utilizar una interfaz y dónde el usuario está acostumbrado o dónde está acostumbrado a esperar que, digamos, los botones o acciones estén. El otro objetivo es identificar los diferentes controles comunes. Y para ello tenemos las tres materiales de referencia, como por ejemplo lenguaje y aplicaciones, interfaces visuales y controles comunes. Esta actividad es la, digamos, la que representa mayores actividades. Como podemos ver, tenemos la actividad uno, que es una presentación, que comprende el 7%, la actividad 2, que es la prueba parcial, y la actividad 3, que es el programa. Ahora, yo también les recomiendo aquí, cuando ustedes hacen la prueba parcial, de una vez comiencen a trabajar en el programa para ir y optimizando el tiempo. El calendario se divide de esta manera. Son las semanas 6, 7 y 8. Tenemos la semana 6, que es la presentación, la semana 7, que es la prueba parcial, y la semana 8, que es la última, es el hacer el programa.
Y con esto hemos concluido la presentación cero de la materia de programación 3 con el profesor Abdiel Vega.